Hola a todos y todas, otra vez estamos aquí para hablar de el origen gallego de Cristóbal Colón y seguimos con el fundamento del idioma. Habíamos quedado que tanto Menéndez Pidal como Juan Gil, que son dos filólogos, Menéndez Pidal ya de principios del siglo XX, muy reconocido, y Juan Gil de finales del siglo XX, pues habían quedado de acuerdo en que Cristóbal Colón había aprendido el castellano en Portugal. Claro, lo que no nos dejan claro es en qué circunstancias lo aprendió, de ser así. Porque ¿qué fue? ¿A una escuela? ¿Lo aprendió porque estaba rodeado de castellanos, de españoles en todo su entorno portugués? En fin, no hay explicación sobre esto, ¿no? O sea, dicen que lo aprendió en Portugal y fuera. Bueno, nosotros nos lo creemos y que ellos con toda su buena intención pues intentan explicar el por qué Colón sabía castellano y escribirlo. Porque además una de las cosas que no se aclara tampoco es si Colón sabía escribir en portugués o hablarlo correctamente. Algo que no encontré nada por ahí de toda la historia de Colón, lo cual es curioso, porque viviendo 9 años en Portugal, nunca se le ha visto un escrito en portugués completo. Se habla de portuguesismos, o de galleguismos, o de galaico-portuguesismos, palabras galaico-portuguesas, pero realmente nunca se encontró un escrito en el cual solo estuviera en portugués. Lo cual, repito, es extraño. ¿Por qué? Si vivió allí 9 años, si se relacionó con la corte, presentó el proyecto, ¿qué lo presentó? ¿En castellano? ¿En castellano-portugués? En fin. De ahí que una de las opciones pudiera ser que realmente no le hiciera falta aprender el portugués y desarrollarlo. Con el conocimiento del gallego que tenía, con el conocimiento del castellano que tenía, pues con algunas palabras exclusivas portuguesas, pues se fue moviendo y desarrollando su actividad en Portugal. Pero bueno, lo dejaremos ahí como curiosidad y como anécdota de lo que puede ser una explicación de si sabía castellano o no, o si lo aprendió en Portugal. Aquí tenemos en la pantalla una imagen de lo que nos dijo Méndez Ferrín. Méndez Ferrín era un escritor gallego, licenciado en Filosofía y Letras, que en el año 2000, del año 2010 al 2013 fue presidente de la Real Academia Gallega. Es decir, no es un cualquiera. Y la opinión de él en cuanto al Colón gallego y sobre el informe de Menéndez Pidal nos dice: los argumentos que pueden utilizarse para situar en Pontevedra a la patria de Colón son buenas, y al igual que son muy convincentes, pero existe una casta de tímidos, de gallegos encogidos, que aún andan atemorizados por un dictamen precipitado y poco científico de la Academia de la Historia. Son los mismos gallegos cultos que acusan con naturalidad las barbaridades que Menéndez Pidal escribió sobre el idioma de Cristóbal Colón. Es decir, aquí nos dice, esto está escrito en el Faro de Vigo, la fecha de 17 de noviembre de 1986, es decir, que una persona con un conocimiento válido, porque aparte de ser escritor es filólogo, presidente de la Real Academia, nos dice que el informe de Menéndez Pidal es una barbaridad y que los argumentos favorables del idioma en cuanto a que Cristóbal Colón hubiera nacido en Pontevedra son buenos y bastante aceptables. Con lo cual tenemos una opinión de una persona, un profesional importante, en el cual no dice claramente que apoya la teoría gallega, pero lo que viene a decir es que habría que estudiar más en profundidad el idioma de la teoría gallega de Cristóbal Colón. Bien, pasamos a la siguiente imagen.
Vamos a ver aquí, tenemos en esta pantalla dos palabras, vamos a ver unas cuantas en diferentes pantallas, y son palabras gallegas y que utilizaba en sus escritos Colón. Yo las he comparado, he buscado en documentos medievales gallegos de distintos archivos y las he encontrado. En portugués no existen, en castellano tampoco. Bueno, en el primer caso, en portugués sí se puede escribir forza, pero Colón, por ejemplo, escribía forza con Z o forza con la C de cedilla, ¿no? Francesa. En la carta de febrero de 1493, a Luis Santagel, Colón escribe: la primera isla que hallé tomé por forza algunos de ellos. Bien, Colón escribía indistintamente forza e forza. En castellano es fuerza, y ya de aquella era así. Entonces aquí tenemos un doble sentido. En gallego se encuentran las dos en la documentación. De hecho, aquí lo tenéis, documentada en el año 1324, título Documentos gallegos dos séculos XIII al XVI, en la cual aparece la palabra forza. Y en Viveiro, en el archivo de Viveiro en la Edad Media, pues también tenemos la palabra forza, del año 1413. Por lo tanto, él utilizaba las dos indistintamente. Bueno, forza con C de cedilla puede considerarse un galaico portuguesismo, aunque creo que no era de lo más utilizada, no estoy seguro, en Portugal. Pero bueno, en cualquier caso, la que no era ni utilizada ni en castellano ni en portugués era forza con Z. Y Colón la utiliza, y la utilizó bastantes veces. Levaba. Levaba también es otra palabra gallega, del verbo levar, en castellano llevar. Y en una carta de Colón a los Reyes Católicos nos dice: visto que no había innovación y que la costa me levaba, bien, documentada, yo la encontré en varios archivos y en documentos. Evidentemente no pongo todo, solo pongo dos de referencia, pero hay muchos. En el título de Santa María de Oseira, pues hay un documento en el cual se dice: del dicho monasterio salvo tanto cuanto levaba, por lo tanto aparece la palabra. Y en el libro de Concello de Santiago, en el año 1418, nos aparece también la palabra levaba. Bien, aquí tenemos dos ejemplos de dos palabras gallegas. Continuemos con la siguiente pantalla. En esta pantalla tenemos dos palabras curiosas. Una es lexos y otra es agro. Lexos es una palabra que encontró Juan Gil, del cual hablamos ya anteriormente, y lo encontró en los documentos del libro copiador, que apareció esta palabra y le llamó la atención. En castellano es lejos, y era, y en portugués es longe, y era. Por lo tanto, yo me puse a buscar si esta palabra está documentada en los documentos gallegos, y efectivamente la he encontrado en varios documentos. Yo he puesto aquí dos ejemplos. Uno en 1501, título Vilar de Dunas, aquí tenéis la referencia y tal, y pone la frase exactamente es: Pedro, alrededor de la casa, que lo más lexos, aquí aparece, referenciada, y más abajo en otro documento de 1505 también aparece lexos. Hay documentos yo puse estos dos de 1500, pero también los hay de 1400. Por lo tanto, esta palabra que la empleaba Colón, curiosa, que no la hay ni en portugués, ni en castellano, ni en italiano, pero sí en gallego, esta Colón la utilizó en varios de sus documentos. Otra palabra, agro. Agro, Colón la escribe: el puerto no tiene altura de un tiro de ballesta y es muy agro. Y en otra frase, el otro puerto muy agro y encima muy llano. Bien, estas palabras las estudió Juan Gil en su informe también, y es muy curioso porque Juan Gil interpreta la palabra agro como escarpado, lo cual, bajo mi punto de vista, no va con el contexto de la frase, porque quizás tenemos que acordarnos de lo que significa escarpado, que está lleno de rocas, tiene pendientes muy pronunciadas o fuertes desniveles que dificultan el acceso. Bien, aquí, por ejemplo, en esta frase, el otro puerto muy agro y encima muy llano.
O es muy llano o es muy pedregoso o muy escarpado. No tiene una cosa y otra, en fin, un poco complicado. Y en la primera fase exactamente igual. El otro puerto es muy agro y encima, en la primera fase el puerto no tiene altura de un tiro de ballesta, es decir, y es muy agro. No tiene altura de un tiro de ballesta, es decir, que no tenía mucha pendiente y ya por encima le dice que es muy agro. Sin embargo, en Galicia sí aparece un significado de la palabra agro, que significa extensión grande de terreno de labradío. Bien, esta palabra está documentada, yo la encontré en varios documentos, he puesto estos, del año 1314, en Salvador, en el título San Salvador de Pedroso, es un original y nos dice el agro que chaman da pena, es decir, el campo de labradío que le llaman da pena. En otra frase, en otro documento, tenemos aquí referenciado en el año 1399, primeramente o agro do porto do río de Cangas. Es decir, yo, bajo mi punto de vista, interpreto, o creo interpretar mejor, que la palabra agro significa extensión, terreno de labradío, que tiene que ser llano, no es pedregoso un terreno de labradío, tiene que ser llano, y tampoco es escarpado, es decir, no tiene pendiente. Evidentemente Juan Gil sabe bastante más que yo, pero claro, nos encontramos aquí con un error ya de principio, y es el no tener en cuenta el gallego a la hora de hacer estos informes. Ni Menéndez Pidal ni Juan Gil y otros tampoco tuvieron en cuenta el idioma gallego, lo desecharon totalmente. Y a lo mejor podían llevarse alguna sorpresa, porque si yo he encontrado esto, que igual que otros investigadores de la teoría gallega encontraron otras palabras e incluso estas, pues, y no somos filólogos ni somos competentes en esta rama de la ciencia, y lo encontramos, pues a lo mejor ellos con características y profundidad de conocimiento mucho más amplio podían llevarse en fin, alguna sorpresa más y decir, bueno, pues igual hay que tener en cuenta el gallego en Colón. Bien, pasamos a la siguiente. Bueno, vamos a ver la última pantalla de hoy, del capítulo de hoy, y tenemos aquí 3 palabras. Vegada, que esta la encontró Juan Gil en su estudio, y curiosamente dice, es una palabra común al portugués, al castellano y al catalán, y yo añado, al gallego también, porque está documentada en el año 1350 en el título de Fobros Municipales de Santiago, y en el año 1404 en el título de Catedral de Mondoñedo. Aparte, en otros documentos también. Aquí aparece Vegada y aquí aparece Vegada. Seido. Colón escribe, e se fasta agora non ha llegado a efectos de excepción dela, yo creo que haya seido. Esta es una palabra que no consta en el diccionario de la Real Academia Española de 1732 ni en los diccionarios portugueses. Sin embargo, sí aparece documentada en Galicia, en el año 1339 y en el año 1505. Repito, yo he cogido 2 documentos de cada palabra, pero hay más. Está documentada en bastantes más documentos. Incluso hay algunos que van desde el año 1300 hasta el año 1500 y pico. O sea que está muy documentada. Hay algunas palabras que están muy documentadas. Otras menos, pero con más de 2 veces, por supuesto. Entonces, aquí tenemos en el año 1339, en el título de San Pedro de Ramirás, aparece Seido. Y aquí abajo también, en el título Historia de La Coruña de la Edad Media. Bien, fame. Esta es una palabra que no tiene vuelta de hoja, es indiscutible, es gallega, porque en portugués es fome y en castellano es hambre. Fome en portugués y hambre en castellano. Y Colón escribió que non sinte ni fame ni sede. Sede también puede considerarse una palabra gallega, pero eso lo veremos otro día. Entonces aquí tenemos, en el año 1352, aparece documentada en Vicente de Pombeiro la palabra fame. Y en Sanxorxe de Codeseda también aparece un documento con la palabra fame.
Entonces, ante todo esto, ¿qué es lo que se tiene que sacar en claro? Bueno, que si realmente estas personas tuvieran en cuenta la teoría gallega, tal vez no, seguro, que harían un estudio en profundidad del idioma gallego aplicado, o que Colón tenía en sus escritos, las diferentes palabras o voces. Porque claro, en la teoría catalana o en la mallorquina, en fin, no hay ningún duque de Veragua que haya vendido una finca, ¿verdad?, de esa zona. Y aquí en Galicia, en Pontevedra, en Pollo, sí tenemos al 13 duque de Veragua que vendió una finca suya, que la heredó de sus padres, lo dice en el documento. También tenemos documentos con el apellido Colón. Y también tenemos la toponimia. Esos tres fundamentos unidos serían suficientes como para tener en cuenta la teoría gallega y hacer un estudio en profundidad del idioma gallego por parte de los filólogos y de las personas responsables y competentes en esta materia, que pudieran hacer un estudio serio, objetivo, riguroso de las posibles palabras gallegas empleadas por Colón y por qué las conocía. Entonces, yo creo que eso en algún momento se tendría que dar. Bueno, hasta aquí lo dejo por hoy. En próximos capítulos veremos algunas palabras que puedan ser bastante interesantes y sobre todo muy gallegas, porque no hay vuelta de hoja, igual que fame, igual que levaba o lesos, son gallegas 100%, no las hay en otro idioma. Entonces, pues bueno, seguiremos aplicando algunas palabras. Evidentemente no voy a dar todas las palabras gallegas escritas por Colón o que aparecen en los escritos de Colón, pero sí dar unas ligeras, por lo menos algunas, para que tengan una idea y que puedan sacar sus propias conclusiones. Bueno, pues hasta aquí esto es todo. Hasta la próxima, si lo consideran y lo tienen a bien. Adiós.